Hola, ¿cómo les va? Le damos hoy la bienvenida a un querido amigo, colega, el profesor doctor Gerardo Rodríguez, director del grupo GIEM y director del Centro de Investigaciones de Estudios Europeos, CIESE. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola Susana, gracias por la presentación, bueno, y por el espacio. Al contrario. Bueno, aquí te escuchamos sobre aquello que nos quieras contar sobre tu derrotero profesional en estas cuestiones del pensamiento medieval. Sí, si uno repasa las distintas entrevistas que fuiste colgando y las que participaron colegas muy destacados, cada uno llega a un punto a veces de una manera estudiada, pero también a veces de una manera casual, porque mis acercamientos al mundo medieval no fueron los que yo había pensado en sus comienzos, porque cuando yo comencé a trabajar y comencé a formarme, siempre acá en Mar del Plata, trabajaba en lo que era el mundo de la historia antigua y sobre todo el mundo grecorromano, pero en esos momentos en la facultad había sufrido un proceso digamos, de transformación, hubo concursos docentes, fueron materias que quedaron en su momento sin docentes a cargo, entonces era muy difícil formarse, originalmente en esas áreas. Y yo era amigo de los profesores que estaban dando la materia que era medieval, que fue la que rápidamente se normalizó, se concursó y que mantuvo esa tradición de años en la docencia y la investigación. Y entonces me acerco a ellos a trabajar académicamente. Y en ese contexto, Nilda Guglielmi en Buenos Aires hacía todos los años unos encuentros de capacitación para los miembros de las cátedras de historia medieval. Y entonces, a través de Barbero y de Estrella, que eran los profesores que estaban acá, como yo me había sumado, me invita a participar. Entonces yo rápidamente entré en ese circuito académico también, que eran esos cursos de actualización, historia medieval, que se organizaban en CONICET. En ese momento eran importantes, porque nosotros hoy estamos muy acostumbrados a que hacemos un clic y descargamos lo que queremos, desde lo que fuera una fuente a lo que sea una lectura bibliográfica. Pero en esa época, yo estoy hablando 30 años atrás, esas cosas no pasaban. Y si pasaban, el acceso a comprar ese material lo tenían muy pocas instituciones. Y no solamente el acceso a comprar el material, había microfichas. Y esos lectores de microfichas estaban en una o dos instituciones en el país, una de las cuales estaba, como siempre, en Buenos Aires, había alguna en esa institución, pero también las revistas académicas, las que generaban debates y siguen estando hoy en la actualidad generando debate, como pasan Press, en Manales, no llegaban a todos lados. Entonces, estos cursos de actualización tenían por objeto que durante una semana, en el mes de septiembre, todos los que dábamos, los profesores que dábamos la materia medieval en las universidades nacionales, nos juntáramos y pudiéramos comentar estas novedades bibliográficas, porque ellos preparaban un dossier y a partir de ese dossier comenzaba la discusión que manteníamos a lo largo de toda la semana con otros colegas, con otros profesores. Entonces yo salté de trabajar cuestiones que tenían que ver con la democracia en el mundo griego en el siglo cuarto antes de Cristo a cómo se había dado el desarrollo urbano en Polonia entre los siglos XII y XIII. Claro, resultaría fácil porque uno pone Polonia en el siglo XII-XIII y le salta las... Pero en esa época no había ni mapas de esos lugares de Polonia,
Entonces, todo era un recorrido. Entonces, mis inicios con el mundo medieval tienen que ver con estos cursos de actualización y ese recorrido. Y entonces ahí empecé trabajando esos temas. Por supuesto, enseguida Nilda Guglielmi me acogió en sus, digamos, en sus grupos de investigación y ahí fuimos determinando lo que se transformó en, digamos, en la tesis de maestría o en la tesis de doctorado después, pero eso son muchísimos años después, pero el primer recorrido tiene que ver con eso. Y bueno, y a partir de ese recorrido, también tiene que ver con el acceso a las fuentes, entonces mis primeros temas también tenían que ver con, bueno, trabajar en fuentes que estuvieran editadas, que se consiguieran en Argentina, sobre todo en Buenos Aires. Y bueno, y ese primer acercamiento posterior tenía que ver con la frontera entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, según quedaba reflejada en diferentes fuentes escritas de la época, tanto cuestiones vinculadas con crónicas como cuestiones vinculadas con poesía lírica. Entonces, bueno, ahí empecé desde temprana mi formación esta idea de el diálogo entre diferentes ámbitos culturales, porque para entender el mundo cristiano había que entender el mundo musulmán, que a veces convivían, a veces coexistían, a veces se daban de palos, pero que bueno, que en la Edad Media es una realidad muy concreta y tangible para muchos que viven en esos poros, no en esos intersticios. Y eso es, digamos, vivencias históricas fronterizas diferentes, uno lo puede ver hasta en la realidad de cómo actúan los diferentes estados o los diferentes países ante las cuestiones con respecto al mundo musulmán. Y uno puede entender que España en la política exterior a veces es diferente con respecto a los posicionamientos del resto de los países europeos, con qué hacer con la cuestión palestina o qué hacer con la cuestión del mundo árabe. Y eso porque tiene que ver no solamente con la frontera, sino por la convivencia, por la coexistencia y que durante siglos y siglos la gente atravesó de norte a sur y de sur a norte, llevó, trajo ideas, creencias, valores, guerras, paces, pero entonces todo eso posiciona muy distinto. Entonces por eso siempre, quizás tenga que ver con este origen, cuando planteamos en nuestras materias el mundo medieval, siempre le damos este resquicio a entender esas porosidades y esos otros, que bueno, no, no quiero entrar en esa noción, pero bueno, así fue un poco mi derrotero inicial. Interesantísimo y sobre todo por esta cuestión, ¿no? Que estás señalando, porque a veces leemos en algunas obras esa búsqueda de una pureza de pensamiento, una pureza de instalación en un espacio del que algunas personas pretenden adueñarse o limpiar estos entrecruzamientos que nos han enriquecido y que, bueno, que también, como vos decías bien, nos han provocado estas guerras y destrucciones, pero también nos han enriquecido bastante, ¿no? Por Sí, eso yo tal creo vez que... Sí, no, No, decime. no, no, no. No, que yo decía que por eso también es interesante lo que estás trabajando desde hace unos años sobre las sensaciones. Sí, es que el tema tiene que ver con cómo se van conformando diferentes espacios, diferentes ámbitos. Y como si bien hay una identidad propia que se trata de cristalizar, que se trata de alguna manera de eh, determinar, no solo con comportamientos políticos o con, digamos, ortodoxias religiosas, sino también con comportamientos que tienen que ver con las propias sensibilidades de la época, ¿no? Con respecto a lo que se siente desde lo afectivo, lo que se siente desde lo sensorial, y si siempre uno piensa en modelos más o menos ortodoxos, eh, siempre hay lugar para buscar ese resquicio, porque no solamente tiene que ver con
que siempre esos otros estuvieron ahí, sino también con la paleta que nosotros como investigadores vamos teniendo y vamos tomando. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo ver estos mundos sensibles antes de 1980 que verlos después de 1980, porque en torno a la década del 80 hay toda una serie de giros que tienen que ver con cómo se recupera en el mundo, digamos, en las ciencias humanas y sociales en general, los afectos, los sentidos, y cómo estos afectos y sentidos reconocen diferentes lugares que no son los de que se mantuvieron tradicionalmente, porque también a partir de estos giros y de los estudios de género y de los estudios vinculados con la historia de las mujeres, empiezan a darse otras posibilidades discursivas para recuperar esos otros lugares. Entonces esos esquemas, por ejemplo, sensitivos de que a la mujer era un tipo de emociones o que respondía a un tipo de sensibilidades físicas y los hombres otros, bueno, todas esas cuestiones también estallaron por el aire. Y uno tiene que buscar, uno tiene que encontrar en las fuentes esas nuevas lecturas. Hay un historiador que es una referencia en el mundo de los sentidos, que es Mark Smith. Cuando él le preguntan el tema sobre el futuro de la historia sensorial, de si tiene futuro hacer historia de los sentidos, y él lo que dice que, digamos, más allá de ese impacto que representó tratar de generar un campo específico, ese impacto, el logro de ese impacto es reconocer esa presencia de los sentidos más allá del enfoque cultural, político, filosófico que uno haga de su fuente. Entonces, poder reconocer, poder identificar en los textos estas cuestiones es interesante. Claro, para los que hacemos él es más fácil porque es modernista, hace otro tipo de lecturas, hace otro tipo de fuentes, entonces en sus análisis históricos, él llega hasta el mundo contemporáneo. Entonces, para hablar del mundo contemporáneo, tenemos toda otra serie de posibilidades para reconstruir los sentidos. Para el ámbito medieval, bueno, quedamos ajustados a nuestras fuentes escritas. Y las fuentes escritas a veces dicen algunas cosas, a veces la omiten. Vamos, no necesariamente sean omisiones, es que ellos recuperan o escriben sobre otras cosas. Entonces ahí está nuestra mirada de tratar de descubrir, ¿no? Esas cuestiones que son en los mismos textos, porque no es que estamos tomando nuevos textos. Cuando hablamos de autores carolingios, son los autores carolingios conocidos. Cuando hablamos de filósofos del siglo XII, son los filósofos conocidos. Cuando hablamos de escritoras del siglo XIV, son las conocidas. Pero bueno, se las puede releer a partir de estos diferentes caminos. Y por eso es que también es cierto esta idea de, de cómo cada presente es como un gigante, es un enano en hombros de un gigante que es la tradición, el pasado, el conocimiento previo, ¿no? Que uno siempre va anudando con ese pasado. Y bueno, y el conocimiento histórico, científico, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo vamos eh, releyendo las fuentes medievales a partir de esos nuevos textos eh, históricos, teóricos, filosóficos, y que bueno, que muchas veces incluso hasta nos permiten reponer algunas cuestiones. También eso es difícil, es decir, podemos reponer los sentidos. Las emociones quizás sean, no digo que sea más sencillo, digo, pero quizás es más entendible cuando uno plantea algunas emociones, como, ¿no? Como el terror, el miedo, el amor o como fuera. Si bien hay diferencias con el mundo contemporáneo, no puede entender. Pero cuando nosotros hablamos de olores, cuando hablamos de sonidos, cuando hablamos de gustos, bueno, ¿cómo los podemos reconstruir? Si Sí, pensamos, totalmente de acuerdo. Y eso lo vemos también cuando, por ejemplo, ¿no? Nos dedicamos a estudiar las místicas, que si bien hablan de sentimientos, también aparecen esas sensaciones, ¿no? Eso lo vemos, bueno, en varias de ellas.
y también, o sobre todo en este momento, una pensadora tan estudiada como Hildegarda de Bingen, que en sus visiones ella intenta plasmar esos aromas, esas sensaciones táctiles, ¿no? No solo de la visión, sino las auditivas, o sea, los cinco sentidos están presentes en ellas y lo difícil que es, ¿no? Tratar de comprender esas sensaciones. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Sí, hay un colega y amigo tuyo y mío, como es Eric Palazzo, que él ha Sí, estudiado mucho estas cuestiones, ¿no? Y él habla de la activación sensorial, cómo las cuestiones vinculadas con los sentidos tuvieron, sobre todo él habla de la liturgia, es especialista en liturgia, sus primeras investigaciones tienen que ver con el conocimiento de la liturgia cristiana, cómo los sentidos en la Edad Media sirven para activar, ¿no? Diferentes sensaciones, conocimientos, vínculos, y como en la misa, un olor, un gesto, un color, una imagen, llevan a los demás al involucramiento con esa comunidad cristiana, llevan a un conocimiento, llega a cómo se despierta internamente todas estas cuestiones. Para nosotros quizás resulte más difícil, resulta más difícil comprenderlo porque cuando uno va a misa o participa de una, digamos, celebración religiosa, bueno, no se pone desde el lugar del espectador para ver cómo cada una de estas cuestiones tiene que ver con la sensorialidad. Pero nosotros este año lo hicimos como un ejercicio entre algunos, cuando fue el tema de la coronación de Carlos después de que se murió la madre. Y si uno sigue sí, todo lo que hicieron en esa celebración que es parte religiosa y parte política, todo tiene que ver con cómo se reactiva un sentido y cómo tiene que ver con un momento donde aparecen los sonidos, aparecen los cantos litúrgicos, aparecen los olores, y bueno, y si yo les invito a ver lo que está subido en YouTube sobre la coronación de Carlos, y lo mismo pasó, si ustedes siguen, las misas que se dieron ahora cuando fue la reapertura de la Catedral de Chartres. Ustedes sí. vean en YouTube, pero no vean solo la magnificencia que eso plantea, sino que escuchen estas activaciones sensoriales que el arzobispo, digamos, de París, promovió. Y eso fue muy importante porque hasta la vestimenta que utilizó el clero en esta reapertura estuvo pensada para reactivar sensorialmente y le pagaron a Balenciaga. Hicieron todas las casullas, las hizo Balenciaga porque tenía que ver con cruzar la moda parisina con la reapertura de París. Así que ¿no? Y por eso tienen el colorido que tienen, las formas que tienen. Es interesante ese cruce. Claro, la idea que siempre hacemos acá es cuando nosotros hacemos esas reconfiguraciones. Todo habrá querido estar perfecto para esa reapertura y probablemente en el siglo XII, XIII, XV, XIX funcionara todo un poco menos perfecto porque estaba en uso como se usan las cosas. Entonces a veces uno no piensa en el uso de las cosas cuando repone. Entonces voy a reponer una máquina a vapor. Sonaría así una máquina a vapor y la del museo sí, la de la realidad quizás no, porque le pagarían la patada, faltaría caro. Hay muchas cosas que nosotros perdemos de vista, pero bueno, nos acercan a algo más. Sí, no, y es sumamente relevante esto que estabas comentando, porque yo pensaba, ¿no? En qué bien retomar algo que no digo que haya sido ocultado adrede, pero que sí no se le daba la relevancia que le están dando en el grupo actualmente, ¿no? Bueno, de muchas de estas reuniones he tenido el placer de participar. Entonces, es también no solo en relación con lo de los sentidos, sino también con otras cuestiones que aparece esta situación de ocultamiento, desocultamiento en los escritos
no solo, o sea, históricos que en los que interviene los otros ámbitos, como el antropológico, el sociológico, el Sí. filosófico, etcétera, el científico. Y entonces es toda una tarea de investigador que no es solo del filósofo, psicólogo, historiador, sino de todos cuando uno indaga, dudar de las fuentes, ¿no? Como algo fundamental para empezar a sacar, a hacer aparecer aquello que está tapado de algún modo. No digamos adrede necesariamente, pero sí que está tapado. Sí, y también eso demuestra cómo nosotros a lo largo de nuestra carrera, si bien tenemos un anclaje en la disciplina de nuestra formación, y digamos, en mi caso en la historia, en diferentes momentos esas lecturas nos han acercado más a la filosofía, nos han acercado más a la antropología, nos han acercado más a la sociología, que no necesariamente tiene que ver con modas, pero tiene que ver con momentos. Porque, a ver, digamos, todas las discusiones que se dieron con respecto a la recuperación del mundo de las mujeres y las cuestiones que tienen que ver con todas estas debates, evidentemente nos han puesto más en diálogo con los estudios de género que con la filosofía. Pero eso también tiene que ver con un contexto. Cuando yo te decía originalmente estas cuestiones que tenían que ver con la frontera y con esta Sí, cuestión de cómo marcar esa porosidad, el diálogo era con los filósofos y con las cuestiones que trabajaban la cuestión de la alteridad, ¿no? En ese, o cómo la palabra que cada uno quiera usar. Entonces también depende cómo uno va a construir ese marco teórico, tiene que ver con qué dialoga, ¿no? Me parece que eso es una cosa muy importante que uno va a tener que aprender a dialogar con otras, no solo dialogar, sino a conocer otras disciplinas. Eh, Porque si no, vamos, no solamente otras disciplinas, sino salir de su propia disciplina y de su propio contexto, porque el mundo actual nos exige que nosotros participemos de nuestras discusiones, seamos, digamos, desde poder comentar una serie hasta poder, digamos, ser parte de una presentación con un videojuego, hasta con la inteligencia artificial, hacer exploraciones que tienen que ver con el divertimento, con la con todo ese amplio abanico. Pero también nosotros tenemos que participar de todas estas cuestiones. Porque también en la Edad Media se discutían estas cuestiones del conocimiento, del ocio, del saber, del placer, de los límites, de si sí, de si no. Y bueno, y me parece que eso es algo que siempre vamos a tener, ¿no?, que tener en cuenta. Porque a veces tiene que ver con, no solamente con decisiones personales, no solamente digamos, con criterios propios, sino con selecciones impuestas para obtener un financiamiento. A veces los financiamientos tienen que ver con proyectos que se extiendan en el tiempo y por ahí la Edad Media queda acotada a pesar de su amplia duración, porque los proyectos tienen que llegar hasta el siglo XX o el XXI, o tienen que ver con un esquema geográfico, habrá proyectos que vinculen los diálogos digamos, interatlánticos, entonces digamos, hay que proponer todas estas cuestiones, y estas cuestiones son muy diferentes según las diferentes tradiciones historiográficas. Cuando nosotros pensamos en un diálogo transatlántico, pensamos en digamos, historiadores, colegas europeos y sobre todo españoles, ¿no? Porque son los que trabajan en estas cuestiones. Pero cuando los brasileños piensan en un diálogo transatlántico, no piensan en eso, piensan, ni tampoco los portugueses, los colegas portugueses, piensan fundamentalmente en los colegas africanos y en las universidades africanas. Entonces hay una claro. disparidad. Entonces uno a veces no tenía en mente que podía ser una vinculación o ese rulo con una universidad africana. Y sin embargo, ellos la tienen. Y bueno, Sí. hay que ser un poco no flexible en todos estos marcos, porque a veces la propia realidad lo va imponiendo. Sí, y esto que estás diciendo también a mí me toca muy de cerca porque una de las cuestiones que pretendía en la cátedra de filosofía medieval
era que lo que nosotros, yo le digo la mal llamada Edad Media, obviamente, y me prefería hablar de qué pasaba en tales siglos. Y entonces tratar de no dejar de lado qué pasaba en esos siglos en América, en África, en Asia, no solo, o sea, ese centralismo europeizante o incluso americanizante en el sentido de la colonia, porque también hubo en esos siglos colonizaciones de otros espacios del globo terráqueo. Sí, no, si uno va cambiando la escala, va cambiando y se va dando cuenta que estos espacios son de ida, de vuelta, son muy diferentes según las realidades históricas. Un ejemplo es lo que quiero decir. Nosotros cuando pensamos en la colonización, obviamente pensamos en el modelo español y Exacto, pensamos en un ejemplo que tiene que ver con América, que si bien no vamos a hacer una valoración, cada uno podrá hacer un juicio de valor político, ideológico y defender la postura que quiera, tiene que ver con algunas construcciones jurídicas, políticas, que tenían que ver con discusiones que eran del siglo XV y XVI y no del siglo XX-XXI. Pero cuando uno piensa en la... Pero ¿qué pasa? Cuando los españoles vienen a América, los españoles vienen a América y trasladan su cultura. Ellos no solamente conquistan, sino colonizan estos territorios. Y mal que bien, nosotros hablamos español en un vasto territorio, digamos, americano. Tenemos instituciones religiosas, económicas, jurídicas, políticas, que son más o menos homogéneas a lo largo de todo el territorio. Y eso ha permitido que América tuviera una identidad, no digo mestiza porque no es mestiza, porque no es mestiza, pero que hace que tengamos este comportamiento. La colonización portuguesa es muy diferente, porque llega a territorios que están despoblados. Si están despoblados, tienen poblaciones costeras, entonces ellos tuvieron que establecer otro tipo de diálogo. Pero en la mayoría de los lugares donde llegó Portugal no se habla el portugués. Porque a no ser que les haya interesado, porque era la India, porque era alguna isla de las especies y demás, en el resto de los territorios se sigue hablando el idioma de cada lugar, porque ahí establecieron alguna factoría, entonces son procesos muy diferentes. Y sin embargo, uno a veces cuando lo ve en los manuales, el título es La colonización hispano-portuguesa, siglo XVI-XVIII. Y son dos modelos diferentes. Lo mismo pasaría si hiciéramos de la holandesa, de la francesa, de la inglesa, y a su vez es internamente, como cada uno de estos espacios generó sus propias tensiones entre centro y periferia, ¿no? Que eso es lo que... Y también esa cuestión de que cuando se plantean estos discursos coloniales, siempre se supone que la periferia es la que pierde y la que recibe. Y si eso en parte es cierto, también es cierto que siempre hay un ida y vuelta. Y en algún momento siempre ese que quedó silenciado, oprimido, menoscabado, tiene un espacio de reconocimiento o de impulso o explota. Es decir, no importa cómo, pero siempre hay lugares para esa aparición. Y eso es a veces lo interesante rescatar. Por ahí, hace unos años, lo que se marcaban eran las cosas más globales y más homogéneas. Por ahí hoy lo que estamos tratando de marcar es ese caso que no es el caso de que se escapa de la norma. Incluso hay proyectos que han puesto en la atención, hay un proyecto que se llama Vidas Fallidas, en donde precisamente se pone atención en aquellos proyectos que fracasaron, claro. ¿no? Y sí, Nadie estudiaría hace 15 años una vida fallida, y sin embargo hoy hay plata de proyectos europeos que tratan de pensar esto, ¿no? Bueno, sí. Sí, 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 totalmente. Y me parece que hay algún tipo de relación en esto que decías de las vidas fallidas con lo que comentábamos antes y con aquellos autores y autoras que no se los ha considerado prioritarios
en la historia del pensamiento o como se suele decir de las mentalidades, en el desarrollo de las mentalidades. Sí, pero eso también tiene que ver hasta, a ver, muchos de los textos que nosotros estudiamos, como clásicos españoles, franceses, que forman parte de esa historia universal medieval, son textos que se seleccionan en el siglo XV, Exacto. XVI, que pasan a ser parte de, bueno, Totalmente. esto, en estos creemos, esto nos dicen lo que fueron. Y Sí, en ese siglo XVI, pensando en quiénes son los reyes de ese contexto, se van claro. fijando esas miradas de esos personajes. Claro que está muy lejos de hoy, pero eso hizo a que desde esos autores tuviéramos más textos y que otros se perdieran. Porque es obvio que los textos se pierden, y no por necesariamente porque se los quieran ocultar, sino porque hay que tirar, hay que hacer lugar, hay que tirar, digamos, los textos se reescriben, por eso existen los palimpsestos. Famoso. Entonces, Sí, claro, hay continuamente estas cosas que no necesariamente tienen que ver con una necesidad de ocultar. Cuando como la Inquisición y los archivos vaticanos toman la decisión de tomar, de tirar archivos, lo que toman es este criterio. Toman un caso como ejemplo y todos los demás casos que sean parecidos los tiran. Para nosotros es un disparate, pero hicieron lugar. No es que quisieron ocultar, no dijeron, este caso es igual a estos 10, entonces dejamos uno de testigo. Hoy probablemente haríamos otra cosa, sí, si tuviéramos lugar, qué sé yo, no sé. Entonces a veces se toman decisiones con esos archivos, con esa fuente, que nos condicionan la lectura hoy, pero no todo necesariamente fue adrede. Muchos se habrán silenciado, muchos se habrán perdido, ¿no? De otros, ahora no se han encontrado hace poco, no sé, siempre están encontrando algún documento, ¿no? Digamos, quiero hacer memoria que se reencontró hace un poquito, que era un texto de un matemático que se quería perdido y que en realidad estaba puesto dentro de un manuscrito árabe de otro exacto. autor, y con lo cual probablemente con toda esta obra nueva Sí, podamos reescribir algunas cuestiones de la historia de la matemática. ¿Está sí, bien? Entonces eso siempre hay que estar abierto a estas cuestiones. Y también la inteligencia artificial, porque vieron que dicen que gracias a la inteligencia artificial se van a poder reconstruir, por ejemplo, textos que se quemaron en Pompeya y Herculano, sobre todo en Pompeya, porque estaba tan destruido el material, pero con la inteligencia artificial hoy se pueden reponer. Y bueno, todas estas cuestiones son interesantes. No sé, estoy mirando el tiempo porque sí, no eso quiero... es lo que te iba a No, decir, no, Gerardo. Por un lado, bueno, en primer lugar, agradecerte muchísimo este momento de pensamiento, de reflexión, de conceptos, de análisis de esos conceptos. Y como siempre digo y le pido a cada una y a cada uno de los entrevistados, si se quedaron con ganas de decir algo, tenemos 5 minutos para hacerlo, para darte este espacio de aquello que no pudiste abordar. sí, no, bueno, ya que tenemos estos 5 minutos y antes de despedirnos, ¿no? Nunca hay que dejar espacio, ¿no? Hay que completar las líneas que nos dicen, hay que poner, si te dicen 10 líneas, 10 líneas, si te dicen 38 minutos, 38 minutos. No, pero en este espacio creo que señalábamos algunas cuestiones que tenían que ver con recorridos de formación, de lectura de fuentes. Y también es cierto que algo que quiero subrayar que tiene que ver no solamente con mi trayectoria, sino con el grupo, con el GIEM, que tiene que ver con una cuestión de que en estos espacios que siempre trabajamos, nuestra apuesta es por el trabajo en conjunto. Si bien nosotros fomentamos, y, digamos, nuestras carreras son individuales, el GIEM es un espacio que siempre promueve el diálogo, la inclusión, la formación de jóvenes investigadores, las promociones de investigación y científica, porque son el lugar donde los jóvenes estudiantes se insertan por primera vez en hacer un ejercicio de investigación que probablemente no llegue a nada, porque nuestras materias y nuestros conocimientos mucho después nos siguen, porque cambian, porque evolucionaron y terminan haciendo otra cosa.
pero ofrece esos primeros espacios. También ofrece esos primeros espacios para la publicación, para, no solamente Sí, porque tenemos la revista, sino a través de las diferentes colecciones de fuentes, de estudios, de traducciones. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? La apuesta a ese espacio colectivo, que también es una forma de devolver a lo que nosotros hacemos a la comunidad. Porque nosotros tenemos toda una serie de, digamos, de compromisos, vivimos de lo que hacemos, tenemos salarios que tienen que ver con nuestra investigación. Entonces, a nosotros nos parece que todo lo que podemos colgar en el GIEM para acceso libre y gratuito es una forma de devolver socialmente, digamos, y es lo que no podemos comprometer. Probablemente los textos que nosotros leemos del mundo caroligio no lo lea mucha más gente, o la gente interesada lo puede leer en latín porque es la gente interesada. Pero si nosotros hicimos el esfuerzo de trabajar esos textos durante años, lo hemos tenido que manejar, lo hemos tenido que traducir, bueno, creemos que no es un mal aporte que los que no hagan esas investigaciones puedan ir a recurrir a ellos. Entonces, para nosotros ese es otro de los pilares del grupo, ¿no? El compromiso con nuestro contexto, que es lo que podemos hacer con lo que nosotros sabemos. Vamos, yo no voy a reír, nada más. Mi conocimiento científico es este y lo ponemos a disposición. Por eso toda la producción que tiene el grupo está para descarga libre y gratuita en el grupo. sí. Algo que siempre recomiendo, recomendamos y las personas que formamos parte del grupo también leer los índices. Para mí los índices son muy importantes de todas las publicaciones de GIEM y de los cuadernos medievales, porque hay unas traducciones muy buenas, hay estudios muy buenos que son importantes revisitar. Sí, así que los invitamos incluso a que nos manden para cuadernos medievales. Es una Exacto. publicación que está abierta y que está indexada y que cumple con todos los requisitos formales, ¿no? De nuestro tiempo, así que los que quieran enviar colaboraciones lo pueden hacer. Así que bueno, Allí estaremos. gracias a todos, gracias Susana por el espacio y bueno, nos vemos Gracias a en... vos, Gerardo, por haber compartido todas estas experiencias, estas vivencias. Mil gracias de corazón. Un abrazo gigante, Enorme. gigante. Gracias. Bueno, Muchas gracias.